Hola familia y bienvenidos a la parte 4 de Poema Crepuscular. Espero les guste mucho. Ahora sí, pónganse cómodos que comenzamos. Ashita había llegado al palacio donde siempre mantenían cautiva a la princesa. Ahí logró obtener todos los recuerdos que guarda ese lugar. Sin embargo, todo lo que encontró no era útil para él, aunque tras ver todo lo que ha sufrido Yato se conmovía. Pero su trabajo era solamente cuidar de los humanos. Días siguientes Galleón fue llamado ante el rey. Al parecer solo quería enviarlo a las afueras del reino, ya que él no ha podido detener al demonio poseído por un fantasma. No podía permitir que él se quedara aquí, y aunque Galleón trataba de pedirle que reaccione, el rey estaba más que decidido, pero en eso Hambi hablaba. Le contaba que Galleón es el mejor guerrero que tiene el reino. Si él se va, quedarán desprotegidos, y ahora no solo tendrán problemas con el asesino, sino también con rebeldes. Debían hacer esto si quieren calmar al pueblo. Hambi recomendaba traer nuevamente a la princesa al santuario real, pues cuando estuvo ahí nada pasaba en el pueblo. Sin embargo, el rey no aceptaba, pero sí pensaba sobre lo de Galleón. Les pedía ya a todos que se fueran. Galleón salía y pensaba mucho en la petición de Hambi. Sin embargo, Hambi aún tenía más cosas que discutir con Galleón. Se reunieron en secreto y ahí se encontraban con varios funcionarios, todos los que fueron curados por Zoro. Hoy querían contarle a Galleón que según sus investigaciones fue el rey quien ha estado manipulando al pueblo para que así pueda echarlo. Le sugerían que se llevara a la princesa a la frontera para así calmar al pueblo y ganarse la confianza de todos ellos, pero él no quería esto, y menos cuando hay alguien detrás de ella. Sin embargo, por lo que se reunieron hoy es para planificar la traición a la corona. ¿Galleón aceptará? Por otro lado, la sirvienta de la princesa Garán le informaba de todo a su señora. Al parecer, Hambi está planificando rebelarse ante el rey. Ella ya lo esperaba, así que necesitaba ir inmediatamente ante su padre y contarle esto, pues él ya no debería ir en contra de Galleón. Caso contrario, la fuerza de Hambi se irá contra su padre. Quería verlo en este momento, pero al parecer su padre no quería ver a nadie. Estaba furioso y enloquecido. Ella escuchaba cómo su padre odiaba a muerte a Galleón. Alguien incluso le estaba recomendando que trajeran a la princesa Zoro de regreso. No quería darle la oportunidad a Galleón de que atrapara al asesino, porque si lo consigue, todos lo alabarán. La princesa Garán entendía. Por ahora era imposible pedir a su padre que no se vaya en contra de Galleón. Y también entendía que su padre no ha movido ni un solo dedo para que ese asesino dejara de causar problemas en el pueblo, pues desea acabar con Galleón. Jamás pensó que su padre fuera así. Así que por ahora lo único que puede hacer es ir y hablar con Galleón. Por otro lado, Galleón estaba algo preocupado. Al parecer, todos esos burócratas están dispuestos a ayudarlo para que asuma su puesto como rey. Y lo peor de todo es que Virgeon no iba a llegar esta noche. Hambi le había recomendado usar a la princesa Zoro para atrapar al asesino y ganarse al pueblo. Pero Gallerán ya no quería usar a Zoro. Llegaba en esa noche a verla y de la nada la veía algo asustada. Rápidamente ella lo sujetaba y le pedía que no se vaya. Ese día, desde la mañana, Zoro escuchaba la desesperación del pueblo. Querían que la princesa fantasma se vaya del pueblo. Esto había empeorado desde aquella vez que fueron a atrapar a Yato. Él la había cargado de regreso y claro que todos lo vieron mal. Yeon le pedía a su señora que se calmara. Pronto todo esto pasará cuando el asesino muera. Sin embargo, todo ese día esperaba pacientemente la llegada de Galleón. Llegaba la noche y él no aparecía. Yeon le pedía que descansara, pero ella quería esperar un poco más. En medio de esto, volví a escuchar el sonido de todos esos fantasmas, susurrándole al oído su realidad. En eso escuchó que llegaba Galleón. De forma rápida corrió a sujetarlo, pues finalmente había llegado a verla, y solo quería estar a su lado. En primera, Galleón arregló su ropa, pero Zoro se preguntaba si Yato sigue matando a más gente. Galleón se enfureció con esta pregunta. ¿Eso es lo que quiere preguntar? ¿Acaso quiere servir de cebo otra vez? ¿Acaso esta vez sí lo dejará matarlo? Pero ella simplemente ya no quería que nadie más muera por su culpa. Galleón la sujetaba, la llevó a su cama y le dijo: Ya has hecho lo suficiente. No todo es tu culpa.
Él, al verla tan vulnerable, no entendía por qué ella no reacciona como él. Él también estaba indefenso, pero son tan diferentes. Él aprendió a luchar y protegerse a sí mismo, pero ella, quien ha pasado por cosas más horribles, sigue siendo tan delicada y dulce. Galleón sentía algo fuerte por ella, pero aunque quisiera hacer miles de cosas, no podía. Parecía que ponía su posición por encima de su corazón. Y antes de irse le dijo a Zoro: esto que pasa no es tu culpa, es culpa de ese monstruo. Galleón se iba a su habitación y estaba muy alterado. Se sentía frustrado tras ver a Zoro así. La recordaba y lo emocionaba, pero no podía ceder a sus deseos. Lo más importante era acabar con ese monstruo primero. Por otro lado, Yato miraba a la luna, y en eso su secuaz le preguntaba qué ocurre. Yato quería saber qué significa cuando un humano llora. Este demonio le dijo lo peor, que lloran cuando tienen miedo y que incluso lo usan para manipular. En eso él le contaba que hace poco estuvo espiando a ese ángel y vio cómo un montón de humanos estaban gritando y lanzando rocas a la habitación de esa mujer. Esto sorprendió a Yato y quería verlo con sus propios ojos. Así que su secuaz lo guió. Yato pensaba: no me importa lo que pase, lo que realmente deseo es a ti. A la madrugada, una sirvienta salía del hogar de Galleón y observaba un cuerpo sin vida. Mientras tanto, Zoro pensaba: no había dormido nada. Sentía como Galleón, aunque suele dar miedo, es una persona dulce, pero en eso Cheon le avisaba que habían encontrado un cuerpo sin vida en la entrada. Zoro fue hasta ahí y al ver que incluso la gente estaba dispuesta a quemar la casa de Gallerán, ella empezaba a gritar: ¡aquí estoy! ¡Vengan a mí! Pero justo cuando ella corrió, Galleón llegaba, la sujetaba y estaba furioso. Le pedía a Cheon que llevara a Zoro a su habitación, y Zoro se iba, pero nuevamente se sentía culpable por su existir. Ahora Galleón debe pasar por estos problemas. Se arrepentía por haberle pedido que la llevara con ella aquella vez. Pero mientras tanto, Galleón se enfrentaba a todo el pueblo. Les aclaraba que su esposa no tiene nada que ver con ese asesino. Y si tanto les preocupa, entonces que lo atrapen ellos. Pero en eso uno de ellos decía: el general también está poseído. Galleón ya no sabía cómo mejorar esta situación. Rápidamente los amenazó: si vuelven a estar frente a su casa, cada uno serán entregados a las fuerzas del gobierno. Tras amenazarlos de esta manera, todos se iban, pero en eso sintió la energía de Yato. Estaba seguro, solo que al regresar a mirar desapareció. Nuevamente se preocupaba por Zoro. Yato está intentando llevarse a su esposa. En eso su sirviente preguntaba qué hacer con ese cuerpo, y al verlo Galleón descubrió que esa persona no fue asesinada por un monstruo. Lo habían hecho con una espada, y claro que al momento el rey pedía su presencia. Más tarde Yato pensaba: ¿tan manipuladores son los humanos? Yato en la noche anterior había llegado a ver a Zoro. Observó al culpable, quien estaba alentando a todos a molestar a Zoro. Estaba furioso, quería matarlo, pero enseguida dos asesinos lo sujetaron. Acabaron con él, y todo para que piensen que es por Zoro que la gente estaba muriendo. Se quedó esperando a ver qué pasaba, y en esta mañana Yato observó todo. Sin embargo, por ahora no debía atacar. Su secuaz estaba cansado de la palabra después, pues él quería seguir matando a humanos. Pero Yato se iba porque al menos por ahora Zoro estaba a salvo, pero se cuestionaba: no quiero comerla, pero ¿por qué vine aquí? Quizás sea curiosidad o deseo de comerla, pero aquí estoy, siempre vengo a ella. Ya más tarde Galleón llegaba ante el rey. Ya estaba al tanto del cuerpo encontrado frente a su residencia, por lo que le pedía que dejara de perturbar a su gente y que finalmente se fuera. Con esta decisión Galleón salía sin dudas. Iba a iniciar una rebelión, solo que en ese momento la sirvienta de la princesa Garán llegaba ante él, pidiendo que la acompañara hasta los aposentos de la princesa Garán. Apenas ingresó, observaba la verdadera belleza de la princesa. Ella estaba lista para convencerlo. Aún para él seguía siendo tan hermosa, pero por alguna razón se sentía extraño. Así que simplemente quería que ella fuera el grano. Ella entendía que quizás la odia por lo que ocurrió en el pasado. Él le dijo que jamás la culpó. Recordaba que antes estuvo enamorado de ella,
Pero ¿por qué ahora no siente nada? Era evidente. Ahora ni siquiera le habla con halagos. Pero ella le confesaba que al inicio estuvo feliz de casarse con él. Solo que después su padre le dijo que él se iba a casar con otra mujer. Cada vez Garan se acercaba más y más. Galleón entendía que podía ser un juego del rey, así que no pensaba quedarse más tiempo con ella. Enseguida, ella le dijo que sabe de las reuniones secretas con Hambi, sabía incluso de la inestabilidad de su pueblo. Ahora entendía Galleón. Solo quiere seducirlo para pedirle ayuda. Hasta que en eso, ella le rogaba entre llantos que la ayudara, que ella convencerá al rey para que lo deje en paz. En ese momento recordaba a Zoru, pero Garan fue a otro nivel, lo tumbó al suelo y ahí le decía: te deseo, te entregaré todo si me ayudas. Solo que en ese momento vio a Zoru en vez de Garan. Lo enloquecía y le empujaba, porque lo que él desea no es algo que ella pueda darle, porque se trata de Zoru. Por otro lado, Yato estaba tan agobiado. Tiene tanto que pensar, una sed que no puede controlar y un deseo de tenerla a ella. No sabía qué es lo que siente. ¿Acaso quizás es sufrimiento? Mientras tanto, Galleón rechazaba a Garan. No pensaba hacerle algo a una mujer asustada. Se iba, pero en eso Garan le pedía quedarse. No para que esté con ella, sino por su bien. El palacio estará resguardado hasta el amanecer, así que solo en ese momento podrá irse. Dado a eso, no tuvo más remedio que quedarse, pero Garan entendía algo. Él ama a su esposa más de lo que ella pensaba. Al principio se decía que tras la boda enviaría lejos a la princesa Zoru, pero no fue así. Además, eso de no tocarla porque estaba asustada parecía que se refería a otra mujer. Pero en nombre de su esposa, ella le pedía que le diera unos días. Ya no quería más derramamiento de sangre en su pueblo, y Galleón lo aceptó. Así en la madrugada Galleón salía. Ya llegaba a su casa y veía a Zoru a lo lejos. Estaba esperando en la entrada y por más que Galleón le pedía entrar, ella no quería, hasta que finalmente la convenció. Galleón se sentía mal. Zoru está esperando un hombre que la trata como a un animal, quien la grita y la humilla. Pero al recordar a Yato reaccionaba. No era momento de ser sentimental. En eso Virgeón llegaba y veía a Galleón con una mirada deprimente, y él decía: no puedo decírselo. Más tarde ellos dos ya conversaban. Hambi le había contado todo el plan a Virgeón y quería saber si ya se ha decidido, pero para Galleón aún no era el momento. Iba a darle el tiempo que pidió la princesa, aunque claro, Virgeón no se enteró de esto. Solo que en medio de esto Virgeón le confesaba que tras investigar, descubrió que el cadáver en la entrada de su casa fue obra del rey, pues es uno de sus esclavos. Parece ser que el rey ya sabe los planes de que desean convertirlo a él en rey. Y como el rey sabe que él es un enviado del cielo y que su espíritu brilla más que el sol, lo odia y desea deshacerse de él. Más porque ahora tiene bajo su poder a Hambi, el mejor táctico de su país. Está patrocinado por la familia de Eran y tiene el apoyo de todos quienes se oponen a la familia real. Así que aunque él no desee eso, ya estaba hecho. Todos lo apoyan. Pero él le pedía a Virgeón solo 15 días y en ese tiempo iniciaran con el plan. Virgeón en el fondo entendía: Zoru es la causa de su debilidad. Por otro lado, en los sueños de Zoru, Yato la visitaba. Le decía que él realmente desea convertirse en una persona, pero ella no entendía. Entonces, ¿por qué no se la come? Pero él no quería eso, quería ser una persona, pero... En eso ella observó a Yato. Lo quería sujetar, pero en su sueño, él terminaba gravemente herido. Al despertar de golpe, escuchaba cómo la servidumbre platicaba. Al parecer, se había corrido un rumor de que el señor Galleón había regresado en la madrugada y su ropa estaba manchada de maquillaje junto al aroma de un perfume de mujer. Ellos especulaban que tal vez se trata de la princesa Garan, pues siempre estuvo enamorado de ella, y no se compara con la princesa fantasma. Zoru, al escuchar esto, entendía perfectamente. Para ella era algo bueno. Sabía que no tiene derecho a exigirle nada, pero aún así no lograba detener el dolor de su corazón. Quizás ella deseó algo que jamás logrará obtener. Seguramente Yato estaba sufriendo de la misma manera. Pasaron los días y el rey estaba intranquilo. Supo que Galleón se ha mantenido quieto por estos días y que aún no ha hecho nada, pero algo le daba mala espina. En eso informaban de la llegada de su hija Garan. Le permitía ingresar y con solo verla
verla, su humor mejoraba. Le pedía a su padre que no se enojara por lo que le va a decir. Solo pedía que la escuchara. Su padre estaba feliz de escucharla y eso la emocionó, pues su padre siempre es así con ella, siempre es dulce. Pero al decirle que él no debería enviar lejos a Galleón porque es una gran fuerza del reino, su padre enfureció. No entendía. Incluso su hija se pone del lado de ese tipo. Garán le decía que ella solo piensa en él, pero esto empeoraba todo. En eso un sirviente llegaba ante el rey. Le informaba que hace días se vio salir a la madrugada a Galleón de los aposentos de la princesa. Garán trataba de explicarle a su padre, pero su padre ya no confiaba en ella. Empezó a golpearla por haberlo traicionado. Ella suplicaba ser escuchada, pero al escuchar que lo hizo por él, su padre le pedía un favor. Si ella está de su lado, entonces deberá atraerlo, y le preguntaba: ¿harás eso por mí, hija? A la mañana siguiente llegaba una sirvienta con una horquilla ante Gallerán. Era de Garán. Él sabía que al mostrarle esto significaba que ella ha logrado convencer a su padre. Así que hoy iba a ver a Garán. Estaba saliendo, pero en eso Zoru notó su presencia. Corría hacia él, estaba aterrada. Le preguntaba dónde se lastimó, dónde. Yeon le contaba a Galleón que había amanecido así, y Galleón la tranquilizaba. No está herido, pero ella estaba intranquila. Vio en su sueño cómo lo lastimaban. Su pesadilla le indicaba que él está en peligro. Él se preocupaba con ella y la trataba con dulzura. Incluso le ofrecía traerle esta noche sus caramelos favoritos. Ella estaba gustosa, solo que ese alivio de verlo bien se desvaneció cuando sintió que Galleón estaba perdiendo su luz. Enseguida corría a él y le suplicaba que no se fuera. Hay una energía oscura en él. En ese momento la horquilla cayó y Zoru le decía: ¿qué es eso? Eso ha opacado su luz. Hay alguien que quiere hacerte daño. Ella le contaba que sabía que tiene un amante, pero a ella no le importaba eso, solo que esto lo enfureció. ¿Por qué entonces dice que esa mujer quiere lastimarlo? Él se enfurecía y le decía: siempre te entrometes de esta manera. Ahora estás feliz. Desde que llegaste, no he sido feliz ni por un momento. Debería haberte echado desde el inicio. Al momento él se daba cuenta lo grosero que fue. Le pedía perdón. Ella lo entendía todo. No significa nada para él, pero solo por esta vez le pedía que no se fuera. Galleón no entendía por qué siempre la hace llorar. Jamás ha hecho nada malo, pero aún así termina lastimándola. Ella lo hacía sentir tan miserable. Así que le pedía que dejara de hacer esto, pues aborrecía tener que verla. Yeon sujetó a Zoru. Le pedía que se calmara, pero parecía que ella recobraba su poder divino. Lograba observar la energía oscura que rodeaba a Galleón. Recordaba todos los momentos buenos que vivió con él y fue por esos momentos que no podía rendirse. Salía corriendo tras él, quería pararlo, pero en eso salió de la casa y caía. No logró alcanzarlo y lo peor es que aquellos que protestaban por su presencia la vieron. Estaba tan vulnerable y empezaron a golpearla. Decían que si ella muere, las demás personas dejarán de morir. Ellos eran los monstruos. Ella sabía que hoy iba a morir. Así pasaron golpeándola por mucho tiempo hasta que en ese momento Yato llegaba. La sujetaba y ella empezaba a llorar. Le suplicaba salvar a Galleón. Él fue el primer ser humano que le permitió estar a su lado. Incluso bajo esta situación deseaba protegerlo. Yato ya había acabado con toda esa gente que la maltrató y al escuchar su petición, lo hará. Hará lo que ella desea. Mientras tanto, Galleón llegaba ante Garán. Quería saber si logró convencer al rey, pero ella le decía que no, pero que primero tomaran un poco de té. Él se confió y bebía sin imaginar lo que sucedería, pues tras beber notó que Garán tenía moretones y al momento empezó a sentir su cuerpo debilitado. No podía levantarse y Garán le decía lo siento, pues ella no podía ir en contra de su padre. Al momento el rey ingresaba. Estaba feliz. Finalmente su dolor de cabeza desaparecerá. Así que hoy Galleón tiene que desaparecer. Galleón le decía que no puede hacer esto a un general, pero el rey le tenía rabia. Él le recuerda a su horrible hermano Sinjón.
una persona hermosa, hábil, fuerte, pero con un cuerpo demasiado enfermizo. Él iba a lograr más cosas que él, pero finalmente murió por una enfermedad. Sin embargo, todo el mundo pensó que hubiese sido mejor si Sin Jun ocupara el trono. Desde su muerte su espíritu lo torturaba, hasta que vio a Gallerán, aquel hombre que le recordaba a su hermano, el que le recordaba que hay alguien mejor que él. Así que deseaba terminar con esto ahora mismo. Galleón por suerte luchó con todas sus fuerzas, lograba levantarse, correr, pero no fue suficiente. El rey lograba herirlo por la espalda. Finalmente, él había obtenido su venganza. Ahora sí desaparecerá la maldición de su hermano. El rey quería matarlo, sí, pero antes quería torturarlo. Deseaba verlo suplicando ayuda, suplicando que lo perdone. Pero aún así Galleón no pensaba suplicarle nada. El rey se enfureció. Quería acabar con él de una vez por todas. Pensaba abrir su pecho y tirar su cuerpo a la calle. Galleón ahora se arrepentía. Si tan solo le hubiese hecho caso a Zoro, nada de esto hubiese pasado. Y lo que más la ponía triste fue el haberla hecho llorar esta vez. Le pedía que no llorara por un hombre como él. Ya ha vivido lo suficiente. Pero aún así pensaba en qué sería de ella si él muriera. ¿Seguiría sufriendo a manos de gente que la usará? ¿Acaso tendrá que vivir en un mundo tan cruel? En su mente él se despedía de ella, mientras que el rey finalmente lo iba a matar. Solo que en ese último segundo aparecía Yato y obtenía otro corazón. El rey alcanzó a mirarlo y tras observar ese rostro enloqueció. Toda su vida vivió bajo la sombra de su hermano, quien lo maldijo, y es justamente él quien ahora le arrebata la vida. Con esto Yato salvó a Galleón, pero no del todo, aunque Galleón no entendía por qué lo hizo, por qué lo salvó. Mientras tanto, Ashita y Jaoran estaban investigando. Le contaron que vieron salir a Yato del palacio abandonado. Llegaban a este sitio e iniciaban con poner la barrera de poder. Al ingresar notaron que hace más de 10 años este lugar no ha sido topado por manos humanas, pero llegó aquí por Virgeon. Él había reconocido a Yato. Claramente tiene la apariencia del príncipe Sin Jun, de aquel príncipe que fue encarcelado en el palacio abandonado por haber cortejado a una concubina de su padre. Es por Virgeon que hoy Ashita estaba en este lugar, pero Virgeon le había pedido algo, que todo el crédito de la captura de Yato será para el general. Así Ashita empezaba a revisar todo. Tal parece que aquí traían a sus víctimas, pero en medio de esto notaron que estaba encendida la luz de una habitación. Ingresaban al lugar y observaban a la princesa Zoro. Tal parecía que había sido gravemente herida. Debían llevársela de inmediato y tratarla, pero claro que ahí estaba el secuaz de Yato. Estaba a punto de atacar a Ashita y a Jaoran, pero Ashita ya esperaba esto. Rápidamente lo debilitó y cuando lo vio en el suelo quería respuestas. ¿Dónde están los demás demonios? Y al parecer solo vienen si él los llama. Quería saber dónde está Yato, pero este demonio dijo que solo dejó a la princesa ahí y luego se fue. Ashita pensó que él lastimó a Zoro, pero no fue así. Este demonio le decía que fueron los humanos quienes siempre lastiman a otros humanos. Así que Yato la había salvado. Ashita no entendía por qué un demonio está cuidando de un humano. Pensaba ya poner una barrera en la habitación para poder capturar a Yato, pero en ese momento sintió algo. Había ropa del príncipe Sin Jun, ropa que contenía recuerdos. Ashita necesitaba respuestas de todo, y solo ahí las conseguirá. Empezó a hacer el ritual para acceder a sus recuerdos, y al cabo de un instante lo veía todo. ¿Qué será lo que vio Ashita? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. Espero te haya gustado, así que no te olvides de suscribirte y nos vemos en un siguiente video. Este domingo, el final del Elixir del Sol. ¡Hasta la próxima!